Mi marido, el rey del mundo del arte antiguo, quemó públicamente mi retrato premo en una subasta en Londres. El arte debe ser joven, y tú bebes basura vieja, a la que le corresponde el vertedero. Entre las risas de los multimillonarios, me echó descalza bajo la lluvia, regalando mi lugar y mis diamantes a su joven amante. Creyó que me había destruido, sin saber lo principal. Yo soy la propietaria anónima del Fondo Fénix, que a través de intermediarios había comprado el 80% de sus lotes. Mientras él celebraba su triunfo, activé el protocolo de reembolso por falsificaciones. Ahora tu casa de subastas está en bancarrota y tus cuentas están a cero. Mi ceniza se convirtió en tu sentencia. Cuando tengas que vender tus propios zapatos para comprar un trozo de pan, recuerda cómo ardía mi retrato. El salón de la casa de subastas Grand Prestige, en pleno corazón de Londres, hoy parecía una lujosa cripta donde en lugar de cadáveres reposaban los secretos de los multimillonarios. Bajo el alto techo dorado, iluminado por cascadas de cristal negro, se reunía la élite mundial, petroleros de Texas, jeques árabes y coleccionistas para quienes $1.000.000 era solo una cifra en un cheque. El aire era denso y sofocante, impregnado de aromas de perfumes selectos y pesados, coñac caro y un leve sabor metálico de dinero enorme, casi ilimitado. Mi marido, Adrian von Stern, estaba de pie en el estrado con el martillo de subastas en la mano, como un director de orquesta que dirige el destino del arte. Su smoking de Tom Ford le quedaba impecable, subrayando la figura de un hombre acostumbrado a comprar y venderlo todo, desde vasijas antiguas hasta vidas humanas. En su rostro se congelaba la misma sonrisa segura y depredadora que yo le enseñé a llevar hace 10 años, cuando juntos sacamos este negocio de las deudas de mi familia aristocrática. Durante 10 años no fui solo la señora von Stern, fui el ojo invisible que distinguía una obra maestra auténtica de una falsificación, mientras él simplemente golpeaba con elegancia el estrado. Yo estaba en la primera fila, vestida con un vestido del color de la noche, esperando el lote final de la velada. Debía ser mi retrato pintado por un maestro legendario que Adrian había prometido convertir en el símbolo de nuestro aniversario y de nuestro imperio inquebrantable. Pero cuando cayó el telón, no vi honor, vi mi propio castigo. Damas y caballeros, la voz de Adrian, amplificada por altavoces ocultos, recorrió la sala, obligando a cientos de invitados a guardar silencio. El arte es eterna juventud, es una pasión que no conoce arrugas ni cansancio, pero a veces nos equivocamos, conservando en la colección aquello que ya ha perdido su valor, convirtiéndose en una carga innecesaria. La basura vieja no merece un lugar en los salones de Grand Prestige. Hizo un gesto autoritario y sacó del bolsillo un encendedor dorado. Con un solo movimiento, acercó la llama al borde inferior del lienzo donde estaba representada yo. La fina capa de barniz caro se encendió al instante con una llama azulada. Ante los ojos de los multimillonarios atónitos, mi rostro en la pintura empezó a derretirse, burbujear y convertirse en escamas negras y horribles de hollín. «Adrian, ¿qué estás haciendo?», susurré, sintiendo como el corazón se me detenía y el aire de mis pulmones se convirtió de repente en vidrio. «Tu tiempo se acabó, Elena». Adrian me miró directamente a los ojos con una crueldad helada que antes solo había visto en asesinos. «Tú, como este cuadro, eres solo un activo obsoleto que ha agotado su valor. Necesito una nueva musa cuya belleza esté a la altura de mi estatus. Sofía, querida, ven a mí». Desde las sombras detrás del escenario salió mi antigua asistente, Sofía, la chica a la que yo misma había enseñado historia del arte, cuyos primeros pasos en el mundo del lujo había financiado con mi propio dinero. En su joven cuello brillaba el collar de diamantes, el corazón del océano, que hasta ayer estaba en mi joyería. El salón estalló en aplausos y risas de aprobación. La élite adoraba espectáculos crueles, especialmente cuando se trataba de la caída de quienes habían estado demasiado alto. Adrian hizo un gesto a 2 fornidos guardias de traje oscuro. «Saquen a ese exhibido a la calle. Su presencia arruina la estética de mi celebración. Y no olviden quitarle los zapatos. También eran parte de mis inversiones exitosas, no de su propiedad». Me agarraron bruscamente por los brazos.
Entre silbidos, burlas y flashes de decenas de cámaras, me empujaron por la salida de servicio hacia el frío y húmedo pavimento de una calle londinense. Me quedé completamente descalza, con el vestido de gala rasgado, cubierta por la ceniza de mi propio retrato que el viento dispersaba sobre el Támesis. Adrian, en su infinita soberbia, cometió un error fatal. Creía haber quemado mi vida, sin saber que yo soy la fundadora anónima del fondo de inversión Phoenix, que a través de empresas pantalla había comprado el 80% de los lotes de esta sala. Saqué de un bolsillo oculto del vestido un pequeño teléfono satelital. Habla la propietaria. Mi voz era tan fría como el agua de lluvia sobre mis pies. Protocolo lienzo limpio. Activen las demandas por autenticidad de todos los lotes adquiridos. Quiero ver su bancarrota antes del amanecer. Que aprenda lo que ocurre cuando intentas quemar aquello sobre lo que se sostiene tu tierra. Levanté la cabeza hacia el cielo oscuro. Las cenizas en mis mejillas se mezclaban con la lluvia, pero en mis labios apareció una sonrisa. El juego apenas comenzaba, y Adrian aún no sabía que acababa de encender la mecha de su propio imperio. Adrian despertó a la mañana siguiente a las 7:30 por un sonido que le resultaba más insoportable que cualquier grito, el sonido del silencio absoluto. Su lujoso ático en Belgravia, normalmente lleno del leve susurro de los pasos del servicio y del aroma de la bollería fresca, ahora parecía una cripta helada. El sol de Londres, pálido e indiferente, se filtraba a través de pesadas cortinas de terciopelo, iluminando los restos del triunfo de la noche anterior. Una botella vacía de Dom Pérignon de colección por 10.000 libras y perlas esparcidas por el suelo. A su lado, sobre las sábanas de seda, dormía profundamente Sofía. Incluso dormida, apretaba con fuerza su iPhone dorado, como si temiera que su nuevo cuento de hadas desapareciera con los primeros rayos del sol. En su joven cuello aún brillaba mi collar de diamantes, dejando marcas rojas en la piel por el cierre demasiado apretado. «Sofía, ¿dónde demonios está el café? ¿Dónde está mi desayuno?», gruñó Adrian extendiendo la mano hacia su teléfono. Pero en lugar de los habituales elogios de los cronistas sociales, la pantalla de su smartphone estalló literalmente en notificaciones rojas. El sistema de seguridad, las aplicaciones bancarias, el correo, todo parpadeaba con símbolos de error crítico. El rostro de Adrian empezó a volverse de un tono grisáceo y muerto cuando abrió el primer correo oficial del fondo Phoenix. «Es un error técnico. Esto no puede ser», gritó, apartando bruscamente la manta. «¿Qué pasa, cariño? ¿Por qué gritas así?», dijo Sofía con voz perezosa, abriendo los ojos en los que aún no se había apagado la codicia de la noche anterior. «El fondo Phoenix». Adrian se levantó de un salto, recorriendo la habitación de un lado a otro. «Ian acaban de presentar 22 demandas judiciales. Exigen la devolución inmediata de 800 millones de libras esterlinas. Afirman que cada lote que he comprado durante el último año, a través de intermediarios, es una falsificación de alta calidad». «Pero si tú mismo hacías las pericias». Sofía dejó por fin el teléfono y en su mirada apareció el primer destello de miedo animal. «Decías que tu palabra era la ley en el mundo del arte». «Mi palabra es ley cuando controlo a los expertos». Adrián marcaba números frenéticamente en su móvil, pero la línea solo respondía con una voz mecánica. «Número no disponible». «Pero el fondo exige una verificación en el laboratorio de Interpol. Si encuentran aunque sea una sola discrepancia en la composición de los pigmentos». «Dios, Sofía, según el contrato de garantía durante la investigación, todas mis cuentas quedan bloqueadas automáticamente, incluso mis fondos personales como aval». En ese momento, las enormes puertas del dormitorio se abrieron sin ningún golpe. Entraron 3 hombres con trajes grises impecables, representantes del Servicio de Ejecución Judicial y un oficial de policía. «Señor Adrián von Stern», dijo el oficial con frialdad,
mostrando una orden con sello oficial. En base a la demanda del Fondo Phoenix y la sospecha de fraude a gran escala, todos los bienes de la casa de subastas Grand Prestige, así como su ático y todos sus activos personales, quedan inmediatamente embargados. Tiene 15 minutos exactos para abandonar el lugar. Solo puede llevarse una muda de ropa. ¿Ustedes están locos? Es propiedad privada. Yo soy von Stern, gritó Adrián, pero su voz, que ayer dominaba la subasta, ahora sonaba como un pitido patético. El oficial, sin reaccionar a la histeria, dirigió la mirada a Sofía, que intentaba esconder el collar de diamantes bajo la manta. Eso también será inventariado, señora. Ese collar es propiedad de Elena Vargas, registrada en el listado de activos de la compañía. Si no se lo quita voluntariamente, tendré que usar la fuerza y añadir cargos por robo. Mientras tanto, yo estaba sentada en un despacho de cristal en el piso 40 de un rascacielos en la City. Sobre mi mesa, junto a una taza perfecta de té Earl Grey, estaba mi zapato roto de la noche anterior, el símbolo de mi último paso del pasado. En el monitor panorámico, los números cambiaban rápidamente. Las cotizaciones de Grand Prestige habían caído a cero. «Señora Vargas», entró en mi despacho mi abogado con una carpeta delgada. «El señor von Stern está intentando contactar al beneficiario del fondo a través de terceros. Propone un acuerdo amistoso y la cesión del 70% del negocio a cambio de retirar las demandas. Dice que fue un malentendido provocado por las emociones». Tomé lentamente un sorbo de té, sintiendo su amargura elegante. «Dígale a Adrián que el propietario del Fondo Phoenix no recoge basura. Quiero que para esta noche no le quede nada, ni su nombre, ni su galería, ni siquiera el derecho a llevar esos zapatos de lujo hechos a mano a los que tanto se aferraba. Que aprenda lo que se siente cuando te echan descalzo bajo la lluvia». Me acerqué a la ventana. Muy abajo, frente al edificio de Adrián, ya se estaba reuniendo una multitud de reporteros a vidrios de sangre del antiguo rey. El hombre que quiso quemar mi dignidad acababa de descubrir que él mismo no era más que un juguete de papel en mis manos. Pensaba que el arte debía ser joven, pero hoy aprendería la lección principal. El arte de la venganza es un clásico eterno que siempre se sirve frío. 3 horas después de que Adrián fuera expulsado del umbral de su propio ático, se encontraba en una situación que ni en sus peores pesadillas habría imaginado. Su costoso smoking de Tom Ford, que ayer aún irradiaba poder, ahora estaba arruñado, manchado por el smog matutino de Londres, y en su barbilla crecía una barbilla descuidada. En sus manos solo sostenía una pequeña bolsa de plástico con un cargador y documentos personales, lo único que los agentes judiciales le habían permitido llevar antes de sellar la puerta con una cinta amarilla que decía «confiscado». Sofía, su nueva musa, había desaparecido ya en la entrada principal. En cuanto escuchó la palabra bancarrota y vio cómo la policía confiscaba su teléfono como prueba, su amor se evaporó más rápido que el perfume barato. Ni siquiera miró atrás. Subió a un taxi rumbo a otro coleccionista, dejando a Adrián en la acera bajo las miradas burlonas de los transeúntes. Adrián llegó a pie a la sede principal de Vargas Technology. Ya no le quedaban ni unas pocas libras para un taxi, porque todas sus carteras digitales habían sido bloqueadas en un segundo. Sus lujosos zapatos de piel de cocodrilo, hechos a medida a precio de un coche, ahora estaban cubiertos de suciedad urbana y cada paso le dolía físicamente, como si le recordara cada milímetro de su caída. «Quiero ver a Elena, inmediatamente», gritaba en el amplio vestíbulo de cristal, intentando atravesar los torniquetes de acero. «¿Saben quién soy? Soy Adrian von Stern. Este edificio se construyó con mis impuestos. Díganle a esa mujer que conozco sus maniobras con el fondo». Las puertas del ascensor panorámico se abrieron en silencio y yo salí al vestíbulo. Mis pasos resonaban sobre el mármol italiano con un ritmo claro, firme y casi letal. Llevaba un impecable traje color marfil y mis nuevos tacones Louboutin brillaban con su suela roja como una hoja afilada que acababa de terminar su trabajo. «Hablas demasiado fuerte para alguien que ya ni siquiera posee su propio nombre, Adrian», dije deteniéndome a 2 metros de él. La seguridad le bloqueó inmediatamente el paso, impidiéndole acercarse a mí. «Elena, detén este espectáculo», jadeaba de rabia, con el rostro enrojecido y las venas del cuello hinchadas.
Estás destruyendo todo lo que construimos durante 10 años. Estas demandas por falsificaciones son una locura. Tú misma verificabas esos cuadros, sabes que son auténticos. ¿Es venganza por el retrato quemado? Fue solo una performance para la prensa, un movimiento de negocios para generar impacto. Me acerqué lentamente un poco más, lo suficiente para que pudiera sentir el aroma de mi perfume, el mismo que ayer él llamó olor a basura vieja. Ahora ese olor representaba para él un lujo inalcanzable. ¿Performance, Adrian? Entonces lo que está ocurriendo ahora es mi propia obra maestra. La llamo surrealismo financiero. Durante 10 años creíste que yo era solo una sombra detrás de tu gran silueta. Pero olvidaste algo. La sombra solo existe gracias a la luz. Yo era tu luz y tu cimiento. Y un cimiento no puede ser quemado sin que todo el edificio se convierta en un montón de ruines. «Voy a apelar, te destruiré en los tribunales», gritó él, aunque en su voz ya se escuchaba la desesperación de un hombre que se está ahogando. «¿Con qué dinero, Adrian?», incliné ligeramente la cabeza. «Tu abogado personal dejó de defenderte hace una hora porque su anticipo no pasó el banco. Tus amigos del gobierno han borrado tu número de sus contactos. Y lo más interesante, esos lotes que el fondo Phoenix calificó de falsificaciones, yo los sustituí personalmente por copias perfectas hace un mes, mientras tú te divertías con Sofía en la Costa Azul. Los originales están ahora en mi cámara privada. Así que para el mundo, eres simplemente un estafador barato que comerciaba con falsificaciones». Adrian palideció tan bruscamente que pareció que le hubieran vaciado la sangre del cuerpo. Sus rodillas cedieron y cayó débilmente de rodillas en medio de mi vestíbulo. «Tú lo tenías todo planeado. Me has incriminado en un delito». «No, Adrian. Yo solo recuperé lo que me pertenecía por derecho, mi intelecto y mi trabajo. Ayer me quitaste los zapatos, ¿recuerdas? Dijiste que no era digna de caminar con ellos por tu galería. Querías que sintiera el dolor del asfalto bajo los pies descalzos. Hice un gesto a la seguridad. Aflojaron el agarre, y él quedó solo conmigo, frente a decenas de empleados que observaban la escena. «Quítatelos». Mi voz era baja, pero sonó como una sentencia de guillotina. «¿Qué?». Levantó los ojos, llenos de terror salvaje. «Quítate tus zapatos, Adrian. Fueron comprados con dinero de mi fondo. No eres digno de tocar mi mármol con ellos. ¿Decías que el arte debe ser joven y puro? Entonces, empieza tu nueva vida desde una hoja en blanco y con los pies limpios». Con manos temblorosas, como un anciano, comenzó a desatarse los cordones. Cuando finalmente quedó descalzo sobre el suelo frío, lancé una moneda de 1 céntimo a sus pies. «Para el pan. Si tienes suerte, encontrarás un empeño que acepte tu smoking, aunque, como tú dijiste, la basura vieja no sirve para nada». Me di la vuelta y, sin esperar respuesta, me dirigí al ascensor. Cuando las puertas comenzaron a cerrarse, vi la última imagen de aquella obra, el antiguo rey del anticuario de pie, descalzo en medio de un palacio de cristal, apretando una moneda en el puño, mientras a su alrededor se deshacía el polvo de su reputación quemada. La estética de mi venganza era perfecta. El juego había terminado con mi victoria absoluta. Habían pasado 3 días desde el momento que la prensa ya había bautizado como el Martes Negro de Grand Prestige. La maquinaria mediática de Londres trabajaba a pleno rendimiento, escupiendo titulares cada vez más estruendosos. La caída del titán del anticuario, el fraude multimillonario de Adrian von Stern, el fin de la era del oro falso. La fotografía de Adrian saliendo de mi oficina descalzo, con la mirada perdida y el smoking arrugado, recorrió todos los tabloides del mundo, de Londres a Tokio. Se convirtió en el meme del año, símbolo de lo rápido que la soberbia puede convertirse en polvo. Su rostro, durante décadas sinónimo de éxito, ahora era el emblema de la derrota.
Yo estaba sentada en el asiento trasero de mi Maybach blindado, observando la ciudad a través del cristal tintado. El coche pasaba lentamente por Trafalgar Square, donde los turistas fotografiaban palomas sin saber que, a pocos metros, acababa de arder un imperio financiero de varios miles de millones. Mi vida había cambiado de forma irreversible. Ya no era el apéndice de un hombre poderoso, ni su musa decorativa, ni su experta invisible. Era la mujer que con un solo movimiento había rediseñado todo el mercado del arte europeo, pero aún me faltaba el último trazo en este lienzo, el punto final que sellaría para siempre esta galería de dolor. «Deténgase aquí», ordené al conductor cuando pasamos junto a un callejón deteriorado cerca del paseo marítimo. Frente a la entrada de un refugio para personas sin hogar, entre cajas de cartón empapadas y suciedad, estaba sentado un hombre. Llevaba solo una fina camisa blanca, la misma que una vez costó $3,000 en Bond Street, ahora parecía un trapo. Sus pies, que antes solo conocían la seda y el cuero hecho a mano, estaban envueltos en trozos de tela sucia. En sus manos sostenía un vaso de cartón mugriento. Era Adrian. Salí del coche y el sonido de mis tacones sobre el asfalto mojado cortó el silencio del callejón como un disparo. Adrian levantó lentamente la cabeza con evidente esfuerzo. Cuando su mirada turbia se cruzó con la mía, no quedaba en ella ni rabia, solo desesperación animal y una humillación profunda como un abismo. «¿Quieres venir a ver tu obra maestra?», gruñó con voz rota y áspera. «¿Quieres venir a disfrutar el final?» «He venido a devolverte tu deuda, Adrian». Hice un gesto apenas perceptible a mi asistente. Él se acercó en silencio y colocó frente al antiguo magnate un pequeño paquete envuelto en papel craft grueso. Con manos temblorosas, con las uñas rotas y sucias, Adrian lo abrió. Dentro estaban sus antiguos zapatos de piel de cocodrilo, los mismos que le había obligado a quitarse en el vestíbulo. Pero había un detalle que convirtió aquel gesto en algo verdaderamente fatal. Las suelas estaban completamente cortadas, y los zapatos habían sido cuidadosamente seccionados por la mitad con un bisturí de restaurador. «Dijiste que yo era basura vieja, Adrian, que había perdido mi función y mi valor. Ahora ves el verdadero valor de las cosas que ya no pueden ofrecer nada al mundo. Estos zapatos ya no protegerán tus pies del frío de la piedra, igual que tu apellido ya no te protegerá de las cámaras de Interpol ni del desprecio de tus colegas». Me incliné hacia él, ignorando el fuerte olor a alcohol barato y desesperación que emanaba de su cuerpo. Mi mirada era implacable. «Mañana se celebrará la subasta final de los bienes confiscados de Grand Prestige. He incluido un lote especial que no aparece en el catálogo general. Es una colección de tus cartas y notas personales donde planificabas mi desaparición accidental y cómo pensabas apropiarte de mis fondos personales tras el divorcio. Será el lote más caro de tu miserable carrera, pero no recibirás ni un céntimo. Todo el dinero ya ha sido transferido legalmente a un fondo de ayuda para mujeres que han sufrido a manos de coleccionistas como tú». Adrian se cubrió el rostro con las manos, y entre sus dedos comenzaron a caer lágrimas. No era el llanto de un actor que pierde un papel, sino el de un hombre que de repente comprende que no ha perdido miles de millones, sino su propia alma. «Perdóname, Elena, por favor», susurró, temblando por completo. «El perdón también es un arte, Adrian, y yo, como sabes, hoy prefiero el realismo duro, o, si quieres, el naturalismo». Me di la vuelta y caminé con paso firme hacia el coche. En mi bolso el teléfono vibró suavemente. Era mi abogado principal. «Señora Vargas, felicitaciones. Las últimas firmas han sido completadas. La galería Grand Prestige ha dejado oficialmente de existir. El nuevo nombre ya ha sido registrado. ¿Cómo lo presentamos al mundo?» Entré en el vehículo. El conductor cerró la puerta, aislando el ruido de la calle y los sollozos miserables detrás de mí. Miré el sol poniente, que tenía Londres de oro fundido. Llámela Vargas Phoenix Gallery, porque el verdadero valor del arte no es no arder nunca, es levantarse de las cenizas y quemar a quienes sostuvieron las cerillas. El coche arrancó suavemente. Cerré la ventana,
aislándome para siempre del mundo en el que Adrian von Stern había sido alguien importante. Ahora era solo un transeúnte accidental en mi nuevo imperio perfecto. El juego no solo había terminado, había sido ganado con puntuación absoluta.